Hola, profe. No está el profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Estamos listos ya para el fin de año? Hey. Sí, Perfecto. terminando las pruebas. Ya. Estupendo, estupendo. Bueno, hoy día es nuestra última clase del año, porque la próxima clase será el 7 de enero, ¿no es cierto? Porque justo nos toca Navidad y Año Nuevo. Y en realidad tengo que decirles que las pruebas estuvieron bastante bien, muy bien. Las diferencias en las notas están relacionadas con la redacción y la capacidad de síntesis, por supuesto, más que por el contenido de la prueba. O sea, eso está súper bien, muy bien. Entendieron los conceptos, entendieron lo que decían los papers y eso se valora y por eso tienen tan buena nota. Nuestra próxima prueba va a ser una prueba que vamos a desarrollar en base a un problema. Les voy a dar un problema a resolver, que es técnicamente importante a considerar cuando uno está trabajando en conservación de forraje, que es definir exactamente qué superficie de siembra o qué superficie, qué espacio, digamos, debe uno considerar, qué superficie de rezago debe considerar para cumplir con un cierto requerimiento de ensilaje de las diferentes especies. Y eso es lo que yo les voy a mandar en las próximas semanas para que ustedes lo resuelvan de aquí al 25 de enero. El 25 de enero. Aun cuando la última clase no será el 25 de enero, será el 27 de enero, creo que es, o 28 de enero, no recuerdo. Pero para esa fecha tenemos que tener resuelto, digamos, nuestro curso. Ahora, indudablemente que ya las próximas clases van a ser 4 clases más, y esas 4 clases son las que vamos a trabajar ahora
en términos de algunos tópicos relacionados con la nutrición y el ensilaje. Ahora, bueno, se está despidiendo Juan Carlos García porque estábamos haciendo clase del otro ramo, pero ahora vamos a iniciar nuestra clase. ¿Se ve la pantalla bien, la presentación? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok. sí se ve. Bueno, vamos a partir ahora en cosas importantes relacionadas con los ensilajes. Las últimas dos clases van a ser de enificación, digamos. Esta vamos a seguir en la etapa del ensilaje y que tiene que ver con el uso de los ensilajes en los sistemas ganaderos. Es decir, para entendernos bien, uno cuando tiene un ensilaje y quiere utilizarlo en un sistema ganadero, tiene que considerar lo primero el contenido de materia seca, y ese contenido de materia seca, por supuesto que ya saben ustedes que tiene que ser superior a un 20%, porque si no va a ser un mal ensilaje. Posteriormente uno tiene que ver los contenidos de proteína, energía, fibra y minerales, que son el análisis químico, digamos, del bromatológico del ensilaje. Una cosa importante, digamos, en relación al volumen, y ahí es donde está la resolución del problema que ustedes tienen que resolver en su prueba, es la densidad, porque la compactación de un ensilaje genera un cambio en la densidad del forraje que se está cosechando. Y para definir la cantidad de forraje a utilizar en las raciones de los animales es determinante el conocimiento de la densidad. Una forma de medición es a través del porcentaje de materia seca que posee un ensilaje, evidentemente. Ahora, la densidad de un ensilaje se expresa en kilos de ensilaje por metro cúbico, obviamente, ¿no es cierto? Porque una cosa es un volumen que yo tengo almacenado, y la fórmula considera el porcentaje de materia seca. Y esta es la fórmula tradicional de medición. Si un ensilaje posee un 35% de materia seca, su densidad es el resultado de la fórmula entre 6.500 dividido por 35 más 400 y nos da 586 kilos por metro cúbico. Ahora, nosotros tenemos que considerar que los kilos por metro cúbico van a cambiar de acuerdo a la densidad. Mientras más densos son más kilos por metro cúbico, mientras menos densos son menos kilos por metro cúbico. Y así, y la densidad está directamente relacionada con el porcentaje de materia seca. Y por lo tanto, ustedes pueden ver ahí que con 20% de materia seca, las densidades de los ensilajes, de cualquier tipo de ensilaje, va a ser aproximadamente 700 kilos, en cambio con 45 va a ser 500 kilos. Entonces, esa es la diferenciación que uno tiene que realizar. Otro punto importante a considerar para usar en alimentación animal el ensilaje es la calidad fermentativa, es decir, lo que ya conversamos en la clase anterior, que es el pH, que es un indicador, digamos, de la calidad de la fermentación, y es un indicador que relaciona directamente el porcentaje de materia seca, y el nitrógeno amoniacal, que es determinante, ¿no es cierto?, que es determinante en la calidad fermentativa, porque significa, digamos, que un ensilaje sea producido proteólisis o no sea producido proteólisis. Entonces, en la calidad fermentativa a nivel del nitrógeno corresponde al parámetro más importante de la determinación de la calidad fermentativa de un ensilaje, es el nitrógeno amoniacal, y se expresa como porcentaje del nitrógeno total del ensilaje. Y un ensilaje de muy buena calidad es aquel que va a tener entre 0 y 2% de nitrógeno amoniacal, y uno de muy mala calidad es aquel que va a tener sobre 15% de nitrógeno amoniacal. Ahora, esto uno lo define con un análisis, pero también uno lo puede definir. Claramente se puede definir a través de el olor, digamos, porque el olor amoniacal, el olor amoníaco es un olor fuerte y es un olor, digamos, a orina, que ustedes lo pueden saber perfectamente lo que es. Ahora bien, el pH es el indicador de la acidez que logra la masa ensilada una vez estabilizada, y el pH tiene directa relación, como ya les dije, con el contenido de materia seca. Veamos el valor nutritivo de los ensilajes. Ahora,
Este valor depende del valor nutritivo del material ensilado y los cambios que suceden en el proceso de la fermentación. El valor nutritivo en ensilaje siempre será menor, eso hay que tenerlo muy claro, siempre será menor que el contenido del material original, porque en la fermentación existen pérdidas de, de la calidad nutritiva del producto, y la magnitud de estas pérdidas dependen del proceso y de la técnica del ensilado. Ahora, el valor nutritivo del ensilaje es función de tres aspectos que son importantes en la nutrición animal. Primero, en el consumo voluntario, desde la capacidad que tiene el animal de comer voluntariamente el ensilaje, en la digestibilidad que tenga es decir, la cantidad de fibra, mayor o menor fibra que tenga, en el fondo de lignina que tenga, y la eficiencia de uso del forraje. Veamos el consumo voluntario. La entrega del forraje conservado no siempre se realiza en las condiciones más adecuadas para los animales. Por ejemplo, la fotografía de mano izquierda, esta que está aquí, esto es cuando en Maquehue, esto es una foto de Maquehue, se daba ensilaje en esos tarros, y los animales consumían un ensilaje que, si uno lo observa, claramente es un ensilaje que tiene un mal proceso fermentativo, porque es un ensilaje que está totalmente desmenuzado y parece algo compacto y no con sus cantos de las especies presentes y esponjoso, absolutamente nada. Es decir, este es un ensilaje, estos eran los antiguos ensilajes de corte directo que se daban en nuestra estación experimental. Y otra forma es la forma que se entrega aquí, que se entrega en el potrero, en la parte de sombra o alrededor, digamos, y se va entregando y se va botando el forraje en definitiva. Y en muchas ocasiones, por supuesto que no se respetan las normas básicas de bienestar animal, como ustedes lo pueden observar en la fotografía. La entrega del forraje conservado en sistemas de alimentación con raciones totalmente mezcladas es una entrega que en realidad las pérdidas son menores, el consumo voluntario, digamos ahí, ya es el consumo voluntario de la ración, digamos, no hay selectividad, no hay, el animal no está seleccionando la parte buena del ensilaje o mala, sino que se encuentra con una mezcla completa, que si la mezcla completa es mala, la va a rechazar, pero si la mezcla completa tiene elementos buenos, lo va a aceptar y va a comer lo bueno y lo malo de los elementos que la constituyen. El consumo de nutrientes está determinado indudablemente por el consumo voluntario que hace el animal. Este aspecto determina en los animales rumiantes la ingestión de nutrientes a partir de los alimentos voluminosos y por supuesto que siempre va a estar limitado, la ingestión de los nutrientes va a estar limitado por el consumo que haga el animal voluntariamente, siempre voluntariamente. Ahora, la ingesta voluntaria de un ensilaje es uno de los principales factores que influyen en su valor para la producción animal. Obviamente, por cierto que la ingesta es mayor cuando la digestibilidad del forraje es alta, la mayor digestibilidad se logra cosechando pasturas tiernas, con intervalos de rebrotes cortos, y sin embargo cosechas frecuentes reducen el volumen de cosecha e incrementan el costo por unidad de forraje. Por supuesto que si yo hago un forraje conservado que tiene las plantas en estado vegetativo, la cantidad de materia seca, la cantidad de kilos cosechados va a ser muy baja y lo voy a tener que hacer premarchito, ¿no es cierto?, predeshidratado para poder lograr un buen ensilaje y por lo tanto la cantidad va a ser absolutamente menor que si yo lo hago en plena espigadura o en formación de grano o en formación de flores en el caso de las leguminosas. Los factores biológicos que intervienen en el consumo voluntario de los animales se relacionan con el animal, el alimento y el ambiente. El consumo diario de un alimento está determinado por la frecuencia de alimentación, el tiempo de cada ingesta y la tasa de ingestión durante la comida. Esto
Cuando uno está hablando de un sistema pastoril, bueno, en realidad la frecuencia de alimentación la define el animal. El tiempo de cada ingesta lo define el animal. La tasa de ingestión durante la comida lo define el animal. Pero si uno lo está analizando desde el punto de vista de raciones que se entregan en lugares de consumo de las vacas, en realidad todos esos elementos, los dos de abajo, del tiempo y la tasa de ingestión dependen del animal, pero el de arriba depende de cuántas veces yo alimente. Es muy difícil predecir el consumo de ensilaje en animales. Existen diferentes modelos de fermentación que generan una alta variabilidad en la composición química y por lo tanto es bastante difícil predecir el consumo de los ensilajes. Yo puedo cuantificar el consumo real, ¿no es cierto?, por lo que le entrego y lo que deja el animal, pero no predecir cuánto es lo que va a comer. En rumiantes el consumo de ensilaje de pastura es inferior al consumo de forraje fresco y los animales que consumen ensilaje ocupan un poco más de tiempo en consumirlos y tienen un mayor número de eventos de comida durante el día. El proceso de conservación y los productos finales de fermentación determinan este cambio de comportamiento digestivo de los rumiantes. Indudablemente es un alimento muy diferente, es un alimento diferente. Por ejemplo, aquí veamos en esto el consumo de materia seca y comportamiento del consumo, el comportamiento del consumo en vaquillas alimentadas, tanto con una pastura como con un ensilaje de pastura. Y el consumo de materia seca por vaca por día es mayor en la pastura. El tiempo de consumo es menor en la pastura. La velocidad de consumo es mayor en la pastura y el consumo por evento es mayor en la pastura. Lo que indica que en realidad dentro de lo que es el concepto de palatabilidad y el concepto de utilización, indudablemente que los animales prefieren el forraje fresco al forraje conservado. El consumo de materia seca entonces es consecuencia del balance entre los factores de inhibición y estímulo. La inhibición se relaciona con estímulos fisiológicos al interior del tracto digestivo que ayudan al desarrollo de saciar, ¿no es cierto?, esa necesidad de consumo. También existen sensaciones de olores organolépticas que permiten el inicio del consumo, y en la inhibición del consumo intervienen ciertos aspectos físicos y químicos del ensilaje. Veamos primero la inhibición del consumo. Características químicas. Dentro de las características químicas, el más importante de esos tres es el contenido de nitrógeno amoníaco. Más que los ácidos grasos volátiles, más que el contenido de aminas, el contenido de nitrógeno amoníaco, perdón. Y dentro de las características físicas, aquí es donde viene la parte importante, el tamaño del picado, ¿no es cierto? Porque obviamente si uno tiene un picado más fino, es más rápido el consumo que si uno tiene un picado de fibra larga, que va a necesitar rumiar más, ¿no es cierto? Y por supuesto, su contenido de materia seca es mucho más palatable, digamos, y desde el punto de vista físico, digamos, es menos dañino y ahora en términos de los labios y de los hocicos de los animales, un contenido de materia seca más bajo que uno más alto. Veamos las características químicas en relación a la concentración de los ácidos grasos volátiles. Esta concentración se incrementa en el rumen como consecuencia de la ingestión de alimentos. Obviamente, ¿no es cierto? Animales que consumen ensilaje presentan mayores niveles de ácidos grasos volátiles a nivel ruminal que aquellos que consumen un forraje fresco, debido a que los ensilajes poseen en su composición una alta concentración de ácidos grasos volátiles. Y por lo tanto existe una correlación absolutamente negativa entre el contenido de ácido graso volátil y el consumo voluntario. La reducción del contenido de materia seca ante la presencia, la reducción del consumo de materia seca ante la presencia de ácidos grasos volátiles se relaciona con una disminución de la tasa de consumo inicial que no se compensa durante el día, ¿cierto? El nivel de estos ácidos grasos volátiles se regula
realizando un proceso de ensilado donde el pH baje en forma rápida y la fermentación no sea extensa. Esto permite, por eso cuando yo les mostré los ácidos grasos volátiles, permite que haya una baja producción de ácidos grasos volátiles en el ensilaje, porque limita el consumo. Veamos el contenido de aminas que tiene que ver con la fracción nitrogenada, porque la fracción nitrogenada del forraje inicia el proceso de cambio desde que la planta es cortada, ¿no es cierto? Y el 40 al 60% de la proteína del ensilaje se transforma, es transformado, digamos, por las enzimas de la planta en péptidos y aminoácidos libres, y son los microorganismos proteolíticos que continúan la transformación en aminas y nitrógeno amoniacal. Eso ya lo vimos un poco la semana anterior, ¿cierto? Las principales aminas formadas en el proceso de proteólisis son histaminas, putrencinas y caballerina, que son las causantes de la inhibición del consumo voluntario. El control de esta concentración se relaciona con la velocidad de reducción del pH en los primeros estados de fermentación, y especies con alta capacidad tampón, como la alfalfa, presentan altos contenidos de amina porque tienen altos contenidos de proteína. Hay que considerar que la cantidad de ácido que necesita para que se estabilice una alfalfa es mucho mayor y por eso tiene una capacidad tampón mayor que una gramínea. Ahora, el pH, lo que hemos conversado, uno hace un buen ensilaje cuando uno logra generar las condiciones anaeróbicas lo más rápidamente posible y generar que la fermentación ácido-láctica se desarrolle rápidamente bajando el pH al pH de estabilización de la masa lo más rápido posible para evitar justamente la proteólisis y la presencia de estas histaminas, putrencinas y caballerina. Ahora, la acción proteolítica generada en el proceso de fermentación de las bacterias como el clostridios y las enterobacterias son las que producen ahora el nitrógeno amoniacal, que eso es distinto a las aminas. Y el valor de nitrógeno amoniacal presente en el ensilaje se expresa como un porcentaje del nitrógeno total. Eso lo repito nuevamente porque la semana pasada lo vimos extensamente. El contenido de nitrógeno amoniacal se correlaciona negativamente con el consumo voluntario. Y así, si uno analiza el contenido de nitrógeno amoniacal y el consumo relativo, y esto es muy antiguo, digamos, muy antiguo que se conocen estos valores, es que ustedes van a tener un consumo relativo en un nitrógeno amoniacal menor a 5 de 100, pero cuando es mayor a 15 de 90. Es decir, hay una pérdida de consumo de un 10%, y eso es muy, muy importante porque en realidad eso, del punto de vista de la producción tanto de carne como de leche, significa una reducción importante de esos dos factores, de ese factor. Bueno, la inhibición del consumo referido al nitrógeno amoniacal es relevante porque el nitrógeno amoniacal corresponde a uno de los sustratos nitrogenados necesarios para el desarrollo de microorganismos en el rumen. Y el valor del nitrógeno amoniacal en sí mismo no genera la inhibición del consumo, sino que su presencia se relaciona con la concentración de ácidos grasos y otros consumos, otros compuestos nitrogenados producto de la proteólisis, como son las aminas. Por lo tanto, el nitrógeno amoniacal es un buen índice para definir la calidad de los ensilajes y su nivel corresponde a uno de los principales sustratos nitrogenados necesarios para el desarrollo de microorganismos. El valor en sí mismo no genera inhibición, sí genera inhibición la presencia de ácidos grasos volátiles. Y aquí podemos ver los componentes nitrogenados en 3 opciones de forraje para el ganado. En el pasto fresco, muy poco amonio; en el ensilaje bueno, muy poco amonio; en cambio, en el ensilaje malo, mucho amonio, bastantes péptidos en el ensilaje bueno, y poco péptido en un forraje fresco; proteína, mucho. Ahora veamos las características físicas. Las características físicas de mayor relevancia en la determinación del consumo
son el contenido de materia seca y el tamaño de la fibra, o también denominado el tamaño del picado. Ambas características se relacionan en forma directa con la calidad nutricional de un ensilaje. Existe una correlación positiva entre el incremento del contenido de materia seca y el mayor consumo voluntario. Los ensilajes premarchitos presentan obviamente un mayor consumo voluntario que aquellos de corte directo. El premarchito permite una reducción de fermentaciones indeseadas generadas por clostridios que llevan a una reducción de la producción de ácido graso volátil y nitrógeno amoniacal. El incremento del consumo de ensilajes premarchitos, que se estima desde un 4 a un 6% respecto a un corte directo, no están relacionados con el contenido de agua, sino que con la calidad fermentativa del ensilaje. La deshidratación del forraje limita la intensidad fermentativa y con ello el contenido de ácidos grasos volátiles y de nitrógeno amoniacal. Bien, analicemos, eso es muy importante porque eso, lo anterior es lo que uno más observa, en los ensilajes malos realizados en los diferentes predios ganaderos de la zona sur. Bien, veamos el tamaño del picado, que es un tema que siempre se le consulta a uno. El tamaño se refiere al largo de las partículas una vez que han sido almacenadas en el silo. El largo de las partículas vegetales depende de la maquinaria utilizada y de la decisión de corte que se realiza previo al inicio de la recolección del forraje. El largo de partículas depende del contenido de materia seca y de los requerimientos de la dieta entregada a los animales. Yo ayer estuve en un predio trabajando respecto a mediciones de ensilaje y se estaba haciendo, y que les voy a mostrar, digamos, en una próxima sesión, les voy a mostrar el tamaño de la fibra y cómo se hace, digamos. En un ensilaje en bolo, es muy frecuente en los ensilajes en bolo, que el prestador de servicios, sobre todo los prestadores de servicios que quieren andar rápido, no les gusta poner los repicadores y las cuchillas en el repicador. Entonces hace que la fibra sea demasiado larga. Esa fibra demasiado larga complica a los carros mezcladores, porque los carros mezcladores no tienen cuchillas, digamos, no tienen cuchillas en todas partes para poder cortar el forraje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las cuchillas están en las paredes laterales del carro. Y por lo tanto, cuando uno ingresa un bolo, que ingresa completo, digamos, el bolo al carro revolvedor de las TMR, digamos, lo que sucede es que se corta lo lateral, pero va quedando la fibra larga en el centro. Entonces se produce una desuniformidad finalmente en el tamaño de la fibra que se entrega al animal. Y eso influye directamente sobre el consumo, porque una fibra larga tiene más tiempo de rumia que una fibra corta, tiene más tiempo de masticación que una fibra corta. Entonces hay un efecto negativo, digamos, con las fibras demasiado largas. Ahora bien, como dice aquí mismo en esta lámina, dice, el tamaño depende del contenido de materia seca, claro, porque mientras más seco esté, más pequeña va a ser la fibra para poder compactar en un silo, pero eso no tiene que ver, digamos, en los ensilajes premarchitos de bolo, sí en los premarchitos de parva o canadiense, o búnker. Y de los requerimientos de la dieta. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver si la dieta tiene excesos, de concentrado, excesos de material hiperpicado, lo que tiene que hacer uno es aumentar la fibra. Y ahí esa fibra sí que es importante que sea larga. Bien. Los materiales ensilados con alto contenido de materia seca premarchito es necesario reducir el tamaño de la partícula para permitir una mejor compactación, eso ya lo hemos visto.
Y en dietas donde predomina el uso de alimentos concentrados, es lo que acabo de decir, es muy necesario aumentar el tamaño de la partícula para permitir el aporte de una fibra efectiva al ganado. El animal tiene que rumiar, ¿cierto? La reducción permite una mejora en el proceso de regurgitación y la principal razón de la reducción del consumo de ensilaje con partículas de tamaño grande es la lentitud en el proceso de consumo. En ovinos, la reducción del tamaño de partículas es determinante en el consumo de los ensilajes. Bien, efecto aquí, para ver los tiempos y ser bastante concretos, digamos, efecto del tamaño de la fibra en un ensilaje de alfalfa en el tiempo de rumia de una vaca lechera. Un heno de fibra larga, el tiempo minutos por kilo, 60 a 70 minutos, heno picado 45 y ensilaje 22 a 33. Es decir, existe, aquí estamos relacionando dos términos importantes. Uno es el tamaño de la fibra, el tamaño de la fibra, y otro es el tipo de la fibra, que en definitiva, una fibra muy seca, como es la fibra del heno, que tiene sobre 85% de materia seca, se demora mucho más que una fibra más húmeda, como es de un ensilaje, que es menos de 45%. Y por supuesto, el heno normalmente no se pica, sino que o sea, tiene un picado, pero tiene un picado de fibra larga, y por lo tanto el tiempo de rumia es mayor. Veamos el efecto del tamaño de partículas en la velocidad de consumo, el consumo voluntario y la producción de leche. Aquí podemos observar el tamaño del picado en milímetros, 92 y 40, velocidad de ingesta 53 a 58, es decir, es mayor en las fibras cortas, el consumo es mayor en las fibras cortas y la producción es mayor en las fibras cortas. Es decir, está claro, digamos, en este caso no se refiere a un sistema que se está suplementando, digamos, con los ensilajes, sobre un sistema estabulado con uso de concentrado exclusivamente y ensilaje, sino que este es un sistema pastoril con suplementación de ensilaje. Veamos el efecto del tamaño de la fibra de ensilaje de pastura en el consumo y los parámetros de rendimiento, ahora en bovinos de carne. Tamaño de picado, milímetros 84 y 26, es decir, fibra muy larga y fibra corta. El consumo es mayor en la fibra corta, la ganancia de peso son iguales, el incremento en el tamaño de carcasa un poquito mayor y el rendimiento de la canal un poquito mayor en la fibra corta. Es decir, es más importante este tema en los sistemas de leche que en los sistemas pastoriles de carne. Existe entonces un conflicto entre el tamaño de la fibra o estructural que requiere el ganado que asegure la masticación y rumia y la necesidad de picar para lograr una mejor compactación y fermentación. Los rumiantes requieren un largo de partículas de 4 o más centímetros que se cumple con todas las máquinas colectoras y picadoras. Ensilajes picados con partículas más finas o con alto contenido mineral presentan un menor porcentaje de grasa en la leche porque tienen menos fibra, obviamente. Veamos el consumo de materia seca, producción y composición de leche en vacas alimentadas con diferentes tipos de ensilaje. Ensilaje de pastura, ensilaje de maíz y ensilaje de arveja más triticales. Los consumos, el mayor consumo es en el maíz. El consumo total, el mayor consumo es en el maíz. El consumo base peso vivo, el mayor consumo es en el maíz. La producción de leche, la mayor producción se logra con maíz. Y el porcentaje de grasa, el mayor se logra con arvejas triticales. ¿Por qué? Porque el contenido de fibra del triticale es muy alto. Bueno, ¿cómo logro estimular el consumo voluntario? La principal estimulación del consumo de ensilaje está relacionada con su palatabilidad. Muchas veces se postula que la baja ingestión del ensilaje respecto al forraje fresco está relacionada con estos productos de fermentación
que aportan olores y sabores desagradables en los ensilajes. Existe una relación positiva entre la tasa de consumo del ensilaje y la tasa de consumo total de materia seca, que corresponde a una respuesta que corresponde a la respuesta a la mayor palatabilidad del ensilaje ofrecido. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de las características organolépticas de los ensilajes en semanas anteriores, se recordarán de que en realidad el ensilaje con olor a tabaco seco, que dejaba una leve capa húmeda en la mano cuando uno lo toma, que ve que las hojas y los tallos están unidos y no están disgregados, y en realidad sin presencia de hongos y sin presencia de coloraciones pálidas o oscuras, eso estimula obviamente el consumo voluntario. Veamos el efecto del tipo de fermentación del ensilaje en la composición química, comportamiento digestivo y producción de leche en bovinos. Una fermentación prolongada es una fermentación malita, ¿no es cierto? Una fermentación normal y una fermentación restringida muy rápida. El contenido de materia seca, 20, 20 y 21, es decir, ensilajes totalmente hechos de corte directo. Proteína, 16, 16, 17. Nitrógeno amoniacal, el mayor es la prolongada, obviamente, hubo proteólisis. Y el pH, el inferior, es la prolongada porque tuvo que acidificar más. Y el contenido de ácido láctico es mayor porque tuvo que acidificar más. Y los carbohidratos solubles muy bajos. La FDA alta, la tasa de consumo baja, el consumo diario bajo y por lo tanto la producción de leche baja y los sólidos bajos. ¿Qué significa esto? Que en realidad esto que es imperceptible, esto que no se percibe, porque uno no lo puede percibir efectivamente en un sistema productivo, uno no percibe todos estos defectos que existen en la elaboración de los ensilajes hasta que no ve el resultado final, que es la producción de leche y la producción de sólidos. Esto es real. Esto ha sido medido y esto es real. Veamos la digestibilidad. La digestibilidad de un ensilaje depende de la digestibilidad del forraje original. Es decir, ya como lo hemos dicho varias veces, no hay magia, sino que si el forraje original es bueno, el ensilaje podría quedar bueno si lo hacemos bien. Bueno, este parámetro indudablemente que va a depender del estado fenológico de cada planta, de cada tipo de pastura que uno ensile al momento del corte, y es el parámetro más importante que uno tiene que considerar para la cosecha y almacenaje. ¿Por qué? Porque resulta que indudablemente que una planta que está en un estado vegetativo necesariamente tiene que ser ensilada con un concepto de, perdón, con una forma de predeshidratado, porque si no, no logro tener como mínimo 20% de materia seca. Bueno, el momento óptimo de corte de una especie gramínea es el estado de inicio de espigadura, que corresponde al momento de la expansión de la bota, ¿no es cierto? Y la leguminosa es el estado de botón floral, plena floración y altura de rebrote en el caso de la alfalfa. Esto es lo tradicional, esto es lo normal, esto es lo que uno lee en los libros, pero que está lejos de ser lo actual y lo real. Lo real es que hoy día hacemos muchos ensilajes, de hecho hoy día se están haciendo muchos ensilajes en esta fecha, donde las plantas están en estados vegetativos y donde las leguminosas no han logrado ni siquiera el botón floral, ni la plena floración, ni la altura de rebrote. ¿Por qué? Porque lo que se busca hoy día es la máxima calidad. Cuando uno cumple en un predio con la cantidad, ya, cumplí con la cantidad, ahora empiezo a preocuparme de la calidad. Siempre hay una forma de enfrentar el problema. La forma es, primero la cantidad, después la calidad. Bueno, cuando estamos en el proceso de calidad, prácticamente todas las plantas se cosechan en estado vegetativo. Veamos algunos trabajos antiguos, pero que nos ilustran el efecto del estado fenológico al momento del corte, en el tiempo de rezago, rendimiento y algunos parámetros de calidad. Veamos el rezago.
el rezago es prolongado de hasta 113 días, es decir, muy, muy largo el rezago, donde la planta, donde la vallica perenne está medida, no el trébol blanco, sino que está medido en bota, inicio de espigadura, inicio de floración, el grano acuoso lechoso y el grano harinoso duro. Ustedes pueden ver que va subiendo el rendimiento y ya cuando llega el grano harinoso duro baja porque se empieza a perder materia seca, ¿no es cierto? Y el porcentaje de materia seca va desde 17 hasta 40 y la proteína de 18 hasta 8 y la digestibilidad de 71 a 51. Es decir, hay cambios importantísimos en la composición química del alimento, de la vallica perenne, cuando uno quiere hacer una vallica perenne de 4 o 5 años de vida, no hacer una vallica perenne de primer año, porque si no la mata, ¿no es cierto? En términos de la calidad del forraje y en términos de la cantidad. Ustedes observen aquí la cantidad y ustedes observen aquí la calidad. Bien, efecto del periodo de rezago en la calidad nutricional del ensilaje y la respuesta en la producción animal. Aquí podemos observar el contenido de materia seca es mayor, la proteína es menor, el valor de digestibilidad es menor, ¿no es cierto? El pH son muy similares, el nitrógeno amoniacal es mayor aquí, el consumo voluntario es menor aquí por este nitrógeno amoniacal y la ganancia de peso vivo inferior que esto porque indudablemente está influenciado por estos valores que están aquí. Bien. La digestibilidad depende en forma directa con la calidad del forraje original. El proceso tiene una influencia en la digestibilidad. Procesos con sobrecalentamiento y pérdidas por efluente reducen el valor de digestibilidad. Y el tiempo de fermentación que se relaciona con el contenido de materia seca, tipo de ciclo y grado de compactación, tiene influencia directa en la digestibilidad de este ensilaje. La ganancia de peso de los animales que consumen únicamente ensilaje se relacionan con su digestibilidad. Por cada unidad de incremento de digestibilidad de la materia seca, se ha determinado una respuesta de 35 gramos de aumento de peso vivo de los animales, lo cual es mucho. Ensilajes cosechados en estados tempranos de desarrollo de las plantas presentan una mayor digestibilidad y con ello generan una mayor ganancia de peso. Y si a eso le sumamos que son premarchitos, obviamente tienen un mayor consumo, como ya lo vimos. Miren, corte temprano, corte tardío, la situación es absolutamente distinta. Kilos de canal por tonelada consumida, 71 versus 34. Es decir, obviamente que tiene que ver esto con la digestibilidad. Eficiencia del uso de nutrientes. La eficiencia del uso de la energía metabólica del forraje y el ensilado no van a diferir. La eficiencia de utilización de la fracción nitrogenada es inferior en los ensilajes respecto al forraje fresco e incluso el lignificado, y la degradación que sufren las fracciones proteicas en el proceso de ensilado generan siempre la diferencia. Y eso es lo que a mí me importa que ustedes entiendan, que en el forraje el nitrógeno se encuentra en forma de proteína entre un 60 y un 90%. El proceso de fermentación genera la hidrólisis de la proteína, por encima transformándola en nitrógeno no proteico, lo que reduce la proteína a 50-60%. Es decir, hay entre un 10 y un 40% menos proteína respecto al forraje original. La proteína contenida en la leguminosa es rápidamente solubilizada y la tasa de solubilización se incrementa con el aumento de la temperatura. Entonces la solubilización es mayor en ensilajes con bajo contenido de materia seca. Ahí es donde está el problema. Ensilajes bien fermentados, el nitrógeno se encuentra como aminoácido libre y proteína que será degradada a nivel ruminal. Sin embargo, en los mal fermentados, los aminoácidos son degradados por clostridios y enterobacterias, amidas, aminas y nitrógeno amoniacal. La mayor parte de este nitrógeno que se encuentra en el rumen son muy solubles y no son proteicos. Entonces estos productos se degradan en forma rápida a la forma de amoniacal, generando una alta concentración inmediatamente ingerido el ensilaje. Entonces la eficiencia con la cual es transformado a amonio
el amonio en proteína microbiana depende de la tasa de liberación y de la liberación y de la asimilación, del amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Con tasa de liberación de amoníaco mayor a tasa de asimilación, se produce lo que no quiere uno que se produzca, un exceso de amoníaco en el rumen. Y este exceso se absorbe a través de las paredes del rumen, se transporta la sangre al hígado, lo transporta la sangre al hígado y riñones, convirtiéndolos en urea y excretados por orina y leche. Y estos excesos son los que van a causar los típicos y tradicionales problemas de laminitis que ocurren en los animales, sobre todo en los sistemas de producción de leche. Sobre todo en los sistemas de producción de leche. Y que eso es nefasto y fatal, digamos, para un sistema de producción. A veces uno puede pensar de que la elaboración de un camino para vacas adecuado puede solucionar el problema de patas de los animales. Sin embargo, es una parte del problema, parte muy importante del problema, pero también lo que soluciona esto es la reducción de la presencia de este nitrógeno excesivo en los animales. Para mejorar la tasa de asimilación es necesario contar con carbohidratos solubles, que son la fuente energética necesaria para este proceso. El ensilaje no posee carbohidratos solubles, dado que se han transformado en productos finales de la fermentación, como son los ácidos grasos volátiles. Entonces, es necesario suplementar con alimentos ricos en carbohidratos o forrajes que presenten alto contenido de carbohidratos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, las plantas tetraploides. Ahora, la eficiencia de uso de proteína en dietas basadas en ensilaje es menor que aquellas que consideran el forraje fresco debido a la rápida liberación del amoníaco y deficiente fuente energética que aporta el forraje ensilado. Para mejorar el uso de esta proteína a nivel ruminal es necesario hacer una buena suplementación energética que permita la rápida transformación del nitrógeno libre en nitrógeno microbiano, que es distinto a que pase por las paredes como nitrógeno amoniacal. La fuente energética que se utilice debe ser fácilmente fermentable para que permita mejorar la eficiencia de la síntesis de proteína microbiana, aumentando la captura del nitrógeno soluble en el ensilaje. Las opciones son azúcares, almidones, cuya acción dependerá de la forma de suministro, la dosis y el porcentaje. La acción positiva de estos productos no siempre se verifica en el campo, dado que se debe considerar niveles altos de inclusión para que se incremente la producción y los niveles de grasa en la leche. Ahora, tasa de fermentación ruminal del almidón de diferentes granos y su relación con el procesamiento. El trigo, la cebada, la avena y el maíz, y ustedes pueden observar que la tasa de fermentación en el trigo es muy rápida y en el maíz es lento. Y en el procesamiento, trigo de alta humedad, molido, la cebada, aplastada, la avena y maíz entero. Esto hace, ¿no es cierto?, esto hace que en realidad el mejor complemento a una pastura que tiene alto contenido de proteína y que los animales la consumen en pastoreo, en estados fenológicos tempranos, es decir, vegetativos, con 2 a 4 hojas, el mejor complemento es el ensilaje de maíz. Bueno, en conclusión del consumo voluntario, el contenido de carbohidratos solubles y nitrógeno proteico generan una correlación positiva. El contenido de nitrógeno amoniacal y de ácidos orgánicos presentan una correlación negativa y la estructura física habitualmente genera una correlación negativa. Ahora, ensilajes como suplemento en sistemas pastoriles. Los ensilajes en sistemas pastoriles de producción de leche, que son exclusivos de praderas y pasturas, no permiten alcanzar los niveles de producción de leche. Es decir, en un sistema de producción de leche, el uso exclusivo de praderas y pasturas nunca va a permitir alcanzar los niveles de producción.
Tampoco es posible alcanzar niveles elevados de producción de leche si se considera el ensilaje de pradera como única fuente. Ambas opciones presentan limitantes que restringen el valor nutritivo para la producción de leches medias y altas. Entonces, obtener la mejor relación entre el rendimiento de la pastura y la productividad animal es el aspecto más difícil de lograr en un sistema. Una alternativa de acercarse a esta relación es ofrecer a los animales un forraje regulador, que se denominan, ¿no es cierto?, los buffer feeding, que permiten suplir las deficiencias de los nutrientes de las praderas. Una opción es el ensilaje, que puede ser de pasturas permanentes, cereales de grano pequeño, maíz, entre otros. La entrega de un concentrado o un forraje voluminoso a los animales que consumen pastura en pastoreo genera necesariamente una reducción del consumo de pastura que es proporcional al forraje suplementado. Entonces, la tasa de sustitución, que se mide en porcentaje de la materia seca consumida, corresponde a la disminución del forraje consumido como pradera en pastoreo. La tasa de sustitución va a depender de la calidad del suplemento, tiempo de acceso al suplemento, tiempo de pastoreo y disponibilidad de materia seca. Esta tasa de sustitución es la que hace que un sistema, sea pastoril o no sea pastoril. Porque cuando la tasa de sustitución de la pradera por concentrado es mayor al 50%, ya el sistema deja de ser absolutamente pastoril. Entonces, eso es lo que es importante. El uso de ensilaje en animales sin restricción de pastura. Bajo esta condición, se produce una alta tasa de sustitución, es decir, el animal prefiere el ensilaje por sobre la pastura. Se reduce la producción de leche diaria, pero aumenta la producción y porcentaje de grasa, y dependiendo de la calidad del ensilaje, también es probable que se reduzca la producción de proteína de la leche. Bueno, hay una menor tasa de sustitución cuando hay restricción de pastura, ¿cierto? Y el consumo total aumenta. Esto determina que existe un efecto real de suplementación y no solo de sustitución. Bueno, se incrementa la producción de leche, grasa y proteína, aun cuando baja el porcentaje de grasa en la leche. Bueno, el ensilaje como suplemento en un sistema pastoril genera un aumento en la tasa de sustitución, con lo cual disminuye el consumo del pasto. Los grados de sustitución se diferencian de acuerdo a la calidad del ensilaje ofrecido, y ensilajes de buena calidad potencian el consumo de materia seca, no así aquellos de mala calidad nutritiva que solo mantienen el consumo o lo reducen. El ensilaje de maíz es una buena opción bajo condiciones de oferta de forraje en pastoreo restringido. El uso de este ensilaje en verano puede complementar el déficit energético, incrementando el consumo total y la producción de leche y grasa con una menor proporción de concentrado. Y así, aquí podemos ver la tasa de sustitución de pastoreo más ensilaje de maíz en dos sistemas y observar la leche estandarizada lograda y el contenido de materia de grasa que se obtiene y la producción de leche por vaca. Y por eso que en un sistema pastoril, el efecto de la suplementación con ensilaje durante el periodo de primavera no tiene el impacto que se produce en verano, y el inicio de la suplementación con ensilaje de primavera se debe hacer desde que empieza la temporada en forma gradual para reducir las variaciones nutricionales y generar así una ración estable. Para tener éxito es necesario contar con un ensilaje de buena calidad nutricional y fermentativa. El momento en que se entregue el suplemento a las vacas debe ser aquel en que se presenta la menor actividad de consumo del pasto en la pastura. Es apropiado, muy apropiado, realizar suplementaciones 2 veces al día previo a la ordeña. No es adecuado dejar posordeña a los animales en los patios de alimentación, dado que es el momento en que presentan la mayor actividad pastoril, especialmente en el crepúsculo, como ya lo hemos visto anteriormente. A nivel ruminal, el aporte de energía y la degradabilidad de la proteína es
una situación que justificaría el incremento de la frecuencia de entrega de ensilaje. El aumento de la frecuencia permite un suministro constante de energía necesario para aumentar la eficiencia de uso de las proteínas. Y la entrega frecuente es poco práctica, dado que se debería considerar la suplementación permanente en el potrero, lo que genera pérdida abundante de forraje en consumo y traslado, además de requerimiento de transporte, etcétera, etcétera. En definitiva, lo mejor es estas dos momentos de entrega previo al ordeño. Veamos la carga animal efectiva según el nivel de suplementación con ensilaje de cebada, planta completa, digamos, toda la cebada completa. Consumo de ensilaje 0, consumo 8,9. Y ustedes pueden ver que la carga animal efectiva, las vacas por hectárea, aumentan de 2 a 5 y el consumo en pastoreo se reduce de 12 a 4. Y, por lo tanto, la liberación de la superficie se debe traducir en un incremento efectivo de la carga. El forraje excedentario debe ser conservado para lograr disminuir el costo de establecimiento de forraje suplementario destinado a la conservación, y una deficiente utilización de la superficie de pastoreo que se libera puede anular los beneficios que se obtienen con la suplementación de los animales en pastoreo. El ensilaje solo no es suficiente para generar ganancias de peso adecuadas a los animales de producción de carne. El uso de granos de cereales pequeños asociados a ensilajes de pastura puede conllevar a una mejor ganancia, y así lo han demostrado la incorporación de granos de avena a ensilajes de pradera de baja calidad en algunos tipos de animales. Aquí podemos ver el efecto de la inclusión de avena en las dietas cuya base es el ensilaje de pradera de mala calidad. Y ustedes pueden observar que si es ad libitum pueden llegar a ganancias de peso de 1,2 kilos de peso vivo por animal al día. Ahora, los ensilajes en feedlot, en los sistemas de engorda de animales que se mantienen encerrados o en patios de alimentación, también existen opciones de entrega de las raciones en potreros de sacrificio, y cada opción genera diferentes ganancias de peso que están relacionadas con el tipo y calidad de la dieta. Y así podemos ver que la eficiencia de conversión en las diferentes opciones que están aquí, techo y cama caliente, techo y piso de cemento amarrado, etc. Obviamente que mientras más controlado es mayor la eficiencia de conversión. Así podemos observar en esta presentación que en realidad finalmente lo que tenemos que lograr es la perfecta armonía entre el ingreso de un ensilaje al animal, un ingreso de animal con alto contenido de proteína, pero también un suplemento, un forraje con alto contenido de proteína, pero un suplemento, un ensilaje con alto contenido de energía. Y por eso yo le he mencionado a ustedes en varias ocasiones que la amalgama perfecta entre la alimentación animal es el uso de un sistema pastoril suplementado con un ensilaje energético de alta calidad, con alto contenido de almidón, como es el ensilaje de maíz, pero un buen ensilaje de maíz, no un ensilaje de maíz cosechado tempranamente con menos de 30% de materia seca, con menos de 30% de almidón. No, con 33 a 35% de materia seca y un contenido de almidón de 33 a 35% también. Eso es mi presentación de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte, no. Bueno, entonces espero que tengan una feliz Navidad, que pasen un buen fin de año y nos vemos el 7 de enero en una clase que hablaremos sobre nutrición también y los ensilajes. Lo pasen bien. Igual, Gracias, profe. Chao. Adiós. que lo pase bien. Chau, chau.